La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestros corazones. Y continuando con nuestra lectura diaria, la Biblia en un año, el día de hoy nos corresponde los capítulos del 19 al 21 de Jueces. Capítulo 19. El levita y su mujer. En los días en que los israelitas todavía no tenían rey, un hombre de la tribu de Leví vivía con una mujer de Belén, de Judá, en un lugar muy apartado de las montañas de Efraín. Un día ella se enojó con él y regresó a la casa de su padre en Belén. Estuvo allí 4 meses, hasta que llegó el hombre para convencerla de que volvieran con él. Lo acompañaba un sirviente y le llevaba 2 burros. Ella lo hizo pasar a la casa y cuando el padre vio al esposo de su hija, lo recibió con alegría y lo invitó a quedarse con ellos. El hombre y su sirviente se quedaron ahí 3 días, comiendo y bebiendo. Al 4.º día se levantaron de madrugada y el hombre se preparó para viajar, pero su suegro lo sugirió: come algo antes de irte, aunque sea un poco de pan, te haré bien. Entonces los dos se sentaron a comer y a beber juntos. Después el padre de la joven le dijo a su yerno: por favor, quédate esta noche más, la pasaremos bien. El hombre se levantó para irse, pero su suegro lo insistió tanto que se quedó. Al 5.º día se levantó muy temprano, decididos a salir, pero su suegro le dijo otra vez: quédate, come algo y quédate hasta la tarde. Así que los dos se sentaron a comer juntos. Cuando otra vez el hombre se levantó para irse con su mujer y su sirviente, su suegro le dijo: quédate, por favor, porque pronto será noche. Pasaremos un rato agradable y mañana muy temprano te irás a tu casa. Pero el hombre no quiso quedarse otra noche más, así que se levantó y se fue. Lo acompañaban su mujer, su sirviente y 2 burros cargados. Cuando se acercaban a Jebús, es decir, a Jerusalén, el sirviente le dijo: sería bueno quedarnos a pasar la noche en esta ciudad de los jebuseos, ¿no le parece? Y el hombre le respondió: no nos quedaremos en ninguna ciudad que no sea de los israelitas. Sigamos hasta Gibea para ver si allí o en Ramá podemos pasar la noche. Siguieron entonces su camino y a la puerta del sol ya estaba cerca de Gibea, la ciudad de la tribu de Benjamín. Se apartaron del camino y entraron a la ciudad. Como nadie los invitó a su casa para pasar la noche, el hombre fue y se sentó en la plaza. Al caer la tarde, pasó por allí un anciano que volvía de trabajar en el campo. Este anciano era de la zona montañosa de Efraín, pero estaba viviendo en Gibea. Cuando el anciano vio al viajero sentado en la plaza, le preguntó: ¿de dónde vienes y a dónde vas? El hombre le contestó: venimos de Belén de Judá, pasamos por aquí porque estamos volviendo a la parte más apartada de las montañas de Efraín, donde vivimos, pero nadie nos ha invitado a pasar la noche en su casa. Tenemos de todo: paja, pasto para los burros y pan y vino para nosotros 3. Entonces el anciano le dijo: pero no pueden pasar la noche en la plaza. En mi casa serán bienvenidos, yo les daré todo lo que necesiten. El anciano los llevó entonces a su casa y mientras los viajeros se lavaban los pies, él dio de comer a sus burros. Después de eso cenaron. Estaban pasando un rato agradable
cuando de pronto unos hombres de la ciudad rodearon la casa y empezaron a golpear violentamente la puerta. Eran unos hombres malvados, los cuales le gritaron al dueño de la casa: «Que salga el hombre que está de visita en tu casa. Queremos tener relaciones sexuales con él». Entonces el dueño de la casa salió y les dijo: «Amigos míos, por favor no hagan eso. Es una terrible maldad. El hombre que está de visita en mi casa, miren, les traeré a su mujer y también a mi hija, que todavía no han tenido relaciones sexuales con nadie. Hagan con ella lo que quieran, humíllenlas, pero no cometan tal maldad con este hombre». Como los hombres seguían molestando, el hombre tomó a su mujer y la echó a la calle. Entonces ellos la violaron y la siguieron maltratando toda la noche hasta que amaneció. Estaba amaneciendo cuando la mujer volvió a la casa del anciano donde estaba su esposo. Cayó de bruces delante de la puerta y así se quedó hasta que se hizo de día. Cuando su esposo se levantó para continuar el viaje, al abrir la puerta encontró a su mujer tirada en el suelo y con las manos extendidas hacia la puerta. Le dijo: «Vamos, levántate, tenemos que irnos». Pero ella no respondió. Entonces el hombre la puso sobre el burro y se fue a su casa. Al llegar, tomó un cuchillo, cortó con su mujer en 12 pedazos y los mandó a todas las tribus de Israel. Todos los que veían esto decían: «Nunca hemos visto algo así. Nunca, desde que nuestros pueblos salió de Egipto, ha ocurrido algo parecido. Tenemos que hacer algo, pero pensémoslo bien antes de actuar». Capítulo 20. Reacción de los israelitas. Después de meditarlo bien, los israelitas de todo el país se reunieron en Mizpá, porque ahí estaba el santuario de Dios. Fueron del norte y del sur, del este y del oeste. Todos los jefes de la tribu se reunieron allí juntos, como 400,000 soldados de infantería. Los de Benjamín se enteraron de que los demás tribus israelitas se habían reunido en Mizpá. Los israelitas querían saber cómo había ocurrido este crimen. Así que el hombre del esposo de la mujer asesinada les dijo: «Llegué con mi mujer a la ciudad de Gibea, que es de la tribu de Benjamín, para dormir allí. Esa misma noche unos hombres de la ciudad vinieron a atacarme y rodearon toda la casa en donde estábamos hospedados. Pensaban matarme a mí, pero en vez de eso maltrataron a mi mujer hasta matarla. Entonces yo corté su cuerpo en pedazos y los mandé por todo el país, para que todos los israelitas se enteraran del terrible crimen que habían cometido. Como israelita que somos, tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer». Todos se pusieron de pie al mismo tiempo y dijeron: «Nadie regresará a su casa o tienda de campaña, sino que se hará un sorteo para ver quiénes irán a atacar a Gibea. De cada 10 hombres apartamos uno y formamos un grupo que se encargue de conseguir comida para el ejército. Los demás irán a castigar a Gibea por este crimen tan vergonzoso que se ha cometido en Israel». Todos los israelitas estuvieron de acuerdo con atacar la ciudad. Enviaron mensajeros por todo el territorio de la tribu de Benjamín para que lo dijeran, que no entendemos cómo pudo haberse cometido un crimen tan vergonzoso. Entonces, a esos malvados que están en Gibea hay que matarlos para purificar de esta maldad al pueblo israelita. Pero los de Benjamín no hicieron caso de lo que decían los demás israelitas, sino que salieron de todas sus ciudades y se reunieron en Gibea para atacarlos.
De las otras ciudades de la tribu de Benjamín vinieron 23,000 soldados, los cuales se unieron a los 700 soldados especiales que había en Gibea. Había también 700 soldados zurdos, que eran muy hábiles con sus hondas. Podían lanzar una piedra contra una mosca y nunca fallaban. Y los demás tribus israelitas se reunieron 400,000 guerreros bien entrenados. La guerra contra la tribu de Benjamín. Los israelitas fueron a Betel para consultar a Dios. Querían saber cuál tribu debía ser la primera en atacar a los de Benjamín. Dios les contestó que sería la de Judá iría primero. A la mañana siguiente, los israelitas se fueron a acampar frente a la ciudad de Gibea y se prepararon para la batalla. Pero los de Benjamín salieron de la ciudad y ese día mataron a 22,000 israelitas. Entonces los israelitas volvieron a Betel y todo el día estuvieron lamentando delante de Dios. Después le preguntaron: Dios nuestro, ¿debemos atacar otra vez a nuestro hermano de la tribu de Benjamín? Dios le contestó que sí. Entonces los israelitas se animaron nuevamente y se prepararon para el combate, en el mismo lugar del día anterior. Por segunda vez los israelitas avanzaron contra los Benjamín, y estos nuevamente salieron de las ciudades, y ese día mataron a 18,000 soldados israelitas. Entonces todos los israelitas con su ejército volvieron a Betel para lamentarse delante de Dios. Todo el día estuvieron sentados allí sin comer nada y ofrecieron a Dios sacrificios y ofrenda de paz. En aquel día el cofre del pacto de Dios estaba en Betel y el sacerdote era Fines, hijo de Eleazar y nieto de Aarón. Los israelitas consultaron a Dios para saber si debían volver a atacar a sus hermanos de la tribu de Benjamín o si debieran darse por vencidos. Dios le contestó: ataquen, que mañana les daré la victoria. Al tercer día, algunos soldados israelitas se escondieron alrededor de Gibea, mientras el resto del ejército se preparó para volver a atacar. Los de Benjamín respondieron al ataque y mientras herían y mataban a los israelitas se fueron alejando de la ciudad. El ejército israelita retrocedió ante el ataque de los de Benjamín porque confiaban en los soldados que estaban escondidos alrededor de la ciudad. En los caminos de Betel y de Gibea y a campo abierto, los de Benjamín mataron a unos 30 soldados israelitas, así que pensaron que habían vuelto a vencerlos, como la primera batalla. Lo cierto era que los israelitas se habían alejado de la ciudad para que sus amigos los siguieran hasta donde estaba escondido el resto del ejército. En Baal Tamar se reunieron de nuevo 10,000 de los mejores guerreros israelitas y se dispusieron a atacar la ciudad. Mientras tanto, los soldados que se habían quedado alrededor de la ciudad fueron saliendo de sus escondites y rápidamente entraron en la ciudad y mataron a todos los que estaban allí. Con el resto del ejército había acordado que tan pronto como entraran a la ciudad les haría una señal, que sería una gran columna de humo. Cuando los israelitas que fingían huir vieran la señal, debían darse vuelta y enfrentarse a los de Benjamín. La lucha fue dura y los de Benjamín no se daban cuenta de que estaban por perder la batalla. De pronto vieron que comenzaba a salir humo de la ciudad y cuando quisieron regresar ya toda la ciudad estaba envuelta en llamas. Entonces los israelitas se hicieron frente y los de Benjamín se llenaron de miedo
y al ver que estaban a punto de ser destruidos, trataron de huir hacia los desiertos, pero quedaron atrapados entre el ejército y los soldados que salían de la ciudad, así que no lograron ponerse a salvo y fueron muertos. Los israelitas rodearon la ciudad de Benjamín desde Manoá hasta el este de Gibea y los persiguieron hasta aplastarlos a todos. Ese día Dios le dio la victoria a los israelitas. Así fue como murieron 18,000 valientes de la tribu de Benjamín. Otros 5,000 fueron muertos en los caminos y otros 2,000 fueron muertos cuando huían hacia Gidón. Finalmente los israelitas se dieron cuenta de que habían sido vencidos. Fue así como murieron 25,000 soldados de la tribu de Benjamín, todos ellos hombres valientes. De todos ellos solo pudieron escapar 600 soldados, los cuales lograron llegar a la roca de Rimón en el desierto. Allí se quedaron 4 meses. Los israelitas, mientras tanto, siguieron atacando y matando a todo lo de la tribu de Benjamín que encontraban. Incluso mataban a los animales y después de eso incendiaban las ciudades. Capítulo 21. Esposas para la tribu de Benjamín. Los israelitas habían hecho el siguiente juramento en Mizpá: no permitiremos que nuestras hijas se casen con ninguna de las tribus de Benjamín. Esto puso a todos muy tristes, así que fueron a Betel y estuvieron ahí todo el día lamentándose delante de Dios. Lloraban amargamente y decían: Dios nuestro, ahora nos falta una tribu en Israel. ¿Por qué nos tenía que pasar esto? Al día siguiente se levantaron muy temprano y construyeron un altar donde ofrecieron sacrificios y ofrenda de paz. También trataban de averiguar si alguna de las tribus había faltado a la reunión en Mizpá, porque habían jurado matar solamente a los que no hubieran asistido. Los israelitas les tenían lástima a sus hermanos de la tribu de Benjamín. Lloraban y decían: hoy ha sido arrancado de Israel una de sus tribus. ¿Qué podemos hacer para conseguirles esposas a los que no murieron de la tribu de Benjamín? No le podemos dar como esposas a nuestras hijas, porque hemos jurado ante Dios que no las casaríamos con ninguno de ellos. Seguían averiguando en todas las tribus israelitas para ver si algún grupo no había asistido a la reunión en Mizpá. Recordaron que del campamento de Jebes de Galaad no había asistido nadie, porque al pasar lista ninguno de ese grupo había respondido. Así que todo el pueblo envió 12,000 soldados más valientes con esa orden: vayan a Jebes y maten a todos los hombres, incluyendo a las mujeres casadas y a los niños, pero no maten a las solteras. Y se encontró que entre los que vivían en Jabes había 400 jóvenes solteras, y las llevaron al campamento de Silo, que está en Canaán. Después, todo el pueblo envió mensajero a los de Benjamín, que estaban en la gran piedra de Rimón, para invitarlos a hacer paz. Los de Benjamín volvieron, y los otros israelitas les dieron por esposa a las mujeres que habían traído de Jabes, pero no hubo suficientes mujeres para todos. Y esto puso muy triste a los israelitas, pues Dios había dejado un vacío en la tribu de Israel. Los jefes del pueblo se decían: todas las mujeres de la tribu de Benjamín han muerto, así que ¿de dónde vamos a encontrar esposa para los que no tienen? Tenemos que hallar el modo de que los Benjamín sigan ocupando el lugar que les corresponde.
No debemos desaparecer una tribu israelita, pero tampoco podemos permitir que se casen con nuestras hijas, porque todos los israelitas hemos jurado pedirle a Dios que castigue a todos los que se casen a su hija con una de las tribus de Benjamín. Después recordaron que faltaba poco para la fiesta anual en Silo, que está al norte de Betel, al sur de Leboná y al este del camino que sube de Betel a Siquem. Así que le dijeron a los de Benjamín: vayan a Silo, escóndense en los viñedos y esperen allí hasta que las jóvenes empiecen a bailar durante la fiesta. Entonces salgan de sus escondites, tomen cada uno de ustedes una de esas mujeres y vuelvan con ello a su territorio. Si los padres o hermanos de las jóvenes vienen a quejarse, les diremos así: por favor, déjenlos, que se lleven a las jóvenes. Hacemos esto porque en la guerra contra Jebes no pudimos encontrar esposas para todos. En realidad, ustedes no han dejado de cumplir el juramento que hicieron, pues no se las entregaron. A los de Benjamín les pareció bien hacer lo que se les sugería, así que cada uno tomó una de las jóvenes que estaban bailando, y todos se volvieron a sus territorios, edificaron de nuevo las ciudades y se quedaron a vivir en ellas. Los otros israelitas también se fueron. Cada uno volvió a su propio territorio, a su tribu y a su grupo familiar. En aquella época los israelitas todavía no tenían un rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. De esta manera termina el libro de los jueces. El día de mañana, no se pierda, estaremos con el libro de Ruth. Esto es Palabra de Dios. Lo recibimos, Señor. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y que lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros para una nueva lectura diaria, la Biblia en un año. Bendiciones y hasta mañana, si Dios lo permite.